Hola amigos de YouTube, nuevamente bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos sobre el principio de Arquímedes y cómo se desarrolla utilizando este programa. Bien, muy brevemente vamos a hablar sobre el fundamento teórico. Vamos a desplegar entonces fundamento teórico. Es sencillo, observa, nosotros tenemos un cuerpo representado por el contorno de esta línea de color blanco. Este cuerpo está flotando en un fluido. Este fluido lo vamos a representar mediante estas líneas de color azul. Ahí está. Entonces quiere decir que el cuerpo está flotando. Este fluido tiene una densidad ρ de F. El cuerpo que está ahí flotando tiene una densidad ρ sub S y también observamos que tiene un tamaño h medido en unidades de longitud. También está sumergido una distancia x medida en unidades de longitud. Bien, he colocado que la temperatura es constante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este principio de Arquímedes es válido cuando no hay variaciones fuertes en temperatura. Caso, por ejemplo, en zonas muy frías donde existen estos tipos de hielo gigantes llamados icebergs. Entonces, allí podíamos aplicar el principio de Arquímedes, ¿no? Entonces Arquímedes encontró de que este cuerpo en la naturaleza se encontraba en equilibrio, existiendo principalmente dos tipos de fuerza: el que se opone, llamado empuje, y el peso. Bien, entonces él determinó exactamente esta ecuación que tú observas ahí, llamada la ecuación ρ sub S multiplicada por la altura es igual a ρ sub F multiplicada por X. Bien, esto es lo que observó Arquímedes y llegó prácticamente a esta ecuación, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar un simulador que te voy a dejar al final de este video, en los comentarios. Allí tú puedes muy bien, vamos a continuar. Entonces, en la parte de experimentación, como te digo, vas a utilizar un simulador. Te dejo allí al final del video. Tú puedes ingresar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a variar la densidad de fluido. Al variar la densidad de fluido, va a variar prácticamente el X, porque el tamaño del objeto va a ser constante. Bien, entonces eso ahí lo vamos a explicar en la experimentación y toma de datos, ¿ya? Bien, vamos a explicar. Entonces vamos a analizar el caso del... Vamos a cambiar de color. Esto está muy oscuro. Vamos a poner un color... Ahí está. ¿Ya? Algo que no tenga que ver con el objeto. Podría ser... A ver... Este de acá. Ya está. Listo, entonces tenemos el objeto. El objeto tiene un tamaño h, el tamaño es constante. Lo único que vamos a cambiar es la densidad del fluido. O sea que este fluido, que estoy poniéndole puntitos, ahí está el fluido. Este fluido para el primer caso va a ser aceite. Ahí está, va a ser aceite. Listo, entonces en el simulador te vas a dar cuenta de que cuando yo elija el aceite, el X va a tomar el valor de 13,89 centímetros. Ya está, ¿ya? Entonces, también en el simulador vamos a tener la densidad del sólido, que no va a cambiar, es 0,5 gramos por centímetro cúbico. El H es el tamaño del objeto, que tampoco va a cambiar, es 25 centímetros. Al reemplazar estos datos, al reemplazar este dato, ρS, al reemplazar H y al reemplazar X, que ha sido tomado del simulador, entonces podemos despejar
este término llamado densidad del fluido, ¿ya? Entonces se supone que este es un aceite puro, ¿ya? Entonces vamos a hacer luego la comparación con la densidad que existen en las tablas. Bien, pero antes de eso debo decirte que debes convertir todas tus unidades que están en el sistema CGS, debes convertirlo al sistema MKS. Listo. Entonces, despejando, aquí tú, como te podrás dar cuenta, estoy reemplazando la densidad del sólido. Ya lo he convertido al sistema MKS. Ahí está. Convertido. 0,25 metros. Es el H. También ya está. El ROSUF. Este le llamaremos el ROSUF experimental. Ya, el experimental. ¿Por qué? Porque está viniendo de un simulador. ¿Ya? Bien, y el último dato es el X. Como te das cuenta, eliminamos los metros y despejamos ROSUF, que es la densidad del fluido experimental. Y me arroja este dato, 0.899. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo procedimiento que acabas de observar, pero en diferentes fluidos. Vamos a utilizar el aceite, luego va a ser el alcohol y luego va a ser la glicerina. Bien, hasta ahí no hemos hecho otra cosa más que emplear el modelo tradicional. ¿Ya? Es como si estuviéramos empleando una pizarra. Bien, ahora vamos a ver cómo es que lo vamos a resolver utilizando nuestro programa. ¿Ya? Desplegamos y vemos lo siguiente. Aquí está entonces, pues, ahí tú tienes el H y el factor de conversión, pasando del sistema de centímetros a metros. Aquí también está el ROS, la densidad del sólido, pasado a kilogramos metro cúbico. Aquí observas el X, también está, lo estamos pasando a metros. Y aquí está la fórmula donde hago el reemplazo. En la pizarrita de arriba, en la parte superior, ya te lo expliqué. ¿Ya? Y me sale el resultado. Este resultado lo vuelvo a escribir en notación utilizando la forma 10 a la 3, que me parece que es la notación para ingeniería. Entonces reescribo lo que me ha salido acá, lo reescribo y este sería mi ROSUF, o llamado ROF experimental. ¿Ya? Luego me voy a la tabla, a una tabla que lo puedes encontrar en internet o cualquier libro de física, y te das cuenta de que el aceite, para el aceite, es un valor de 0,890 por 10 a la 3. Y a este le llamaremos el teórico. Entonces, para calcular la diferencia, para saber si más o menos son aproximadamente iguales, tenemos que hacer una pequeña diferencia. Esa diferencia será la cifra mayor menos una cifra menor. Nos damos cuenta que el 0.899 es mayor que 0.890. Entonces, calculo la diferencia y me quedan 9.9280 kilogramos metro cúbico. Esta notación hay que reescribirla utilizando una notación para ingeniería. Por lo tanto, sería 0.009228 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico. Bien, estos datos que está en este lado izquierdo de mi pantalla, voy a llevarlo a una tabla. ¿Ya? Entonces acá dice densidad teórica. Tú puedes buscarlo en Google, o si no en un libro de mecánica de fluidos o en un libro de física para ingeniería. Tranquilamente encuentras este valor, o este valor se ha trabajado, y luego enseguida la densidad experimental que hemos utilizado el simulador y lo que te acabo de explicar en la parte superior. ¿Ya? Este es el valor y esta es la diferencia. Prácticamente tenemos el orden de las milésimas, la diferencia, ¿no? Unidad, décimas, centésimas, el orden de las milésimas. Con eso ya hemos terminado de analizar el caso del aceite. Ahora, en el caso del alcohol es lo mismo. Date cuenta que es lo mismo, no estoy cambiando en nada. Mira, es lo mismo, solamente lo único que cambia es el X. Como te vuelvo a repetir,
el X va a cambiar dependiendo. He utilizado el aceite para este caso. Para el segundo caso debes en el simulador elegir el alcohol. Al elegir tú el alcohol, entonces el X, o sea, cuánto se está sumergiendo este objeto en el fluido, se está sumergiendo en el fluido. Ahí está, ahí lo tienes el valor, 15.82 centímetros, que eso representa 0.1582 metros. ¿Ya? Entonces, igual, como el caso anterior, haces el reemplazo en la ecuación y me sale 790, lo vuelvo a escribir en notación para ingeniería, porque eso es lo que debo utilizar. Y luego este dato 0.780 por 10 a la 3 saco de la tabla, ya te dije, de cualquier libro o tabla en internet, pero que sea confiable. No van a buscar de una página web escrita por cualquier persona, sino de la fuente tiene que ser confiable. Enseguida hago la diferencia, me queda 10.39, luego lo llevo a la notación para ingeniería y me queda 0.01. Bien, paseo los datos, lo que es teórico y lo que es experimental, y me doy cuenta de que la diferencia es del orden de 0.01. Entonces, unidad, décimas, centésima, ¿cierto? Aquí aumentó un poquito la diferencia en función al primero, ¿no? Ahí está. Bien, y el último caso es el caso de la glicerina. Bien, cambias ahora el fluido en tu simulador y nos damos cuenta que ha regresado un poquito a la superficie, ya a 9,92 centímetros. El objeto, en lugar de ir más al fondo, vamos a decir, ha salido más a la superficie. 9,92 centímetros es el X, es la distancia que el objeto está ahí sumergido, ¿ya? Bien, luego hago reemplazo, ahí está, hago reemplazo y sigo lo mismo que el anterior. La escritura lo llevo a la notación para ingeniería, enseguida busco mi tabla o en mi libro, procedo con la diferencia la llevo y luego nuevamente lo escribo, notación para ingeniería. La parte teórica, experimental y la diferencia baseo en mi tableta. Ahí está, teórica, experimental y su diferencia. Ahí está la diferencia. Y finalmente los resultados finales, que es prácticamente el copy-pega de los tres resultados, del alcohol, del aceite, del alcohol y de la glicerina. Ahí está con sus respectivas unidades y prácticamente tienes estos datos de diferencia para la mejor interpretación que le puedas dar, ¿ya? Entonces, espero haber contribuido un poquito al tema de Arquímedes utilizando la ecuación, pero de forma absolutamente experimental. Bien, hasta allí llego. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.